Listo, muchísimas gracias a todos los que están conectados el día de hoy. Mi nombre es Gustavo García y a nombre de todo el equipo de Tecnov queremos agradecerles por el tiempo que nos están dedicando esta mañana. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es bastante nuevo en términos ya más específicos, justamente con todo lo que se viene trabajando en el mundo ITOT. La transformación digital ha logrado unir estos dos mundos que antes no se veía o no se creía posible. Hoy tenemos gerentes que toman decisiones, ven dashboards que están alimentados justamente en tiempo real por diferentes sensores. La conectividad remota ahora es estándar, con un Always On VPN de algún fabricante, algún proveedor que trabaje con las empresas industriales, y esto ha sido muy bueno para la rentabilidad de las empresas. Sin embargo, ha creado una superficie de ataque extremadamente compleja y peligrosa, en este entorno operativo. Ya no hablamos de simplemente un virus que llegó porque borró un archivo de Excel, sino que ya estamos hablando, por ejemplo, en un ingenio azucarero, en una exportadora de atún o en una camaronera automatizada, un ataque que puede empezar por un simple correo electrónico que tenía phishing en el área de finanzas o por una vulnerabilidad en alguna aplicación web que exista de la empresa y moverse lateralmente, terminando en la planta industrial, apagando motores, sensores, ventilación, etcétera. Y todos sabemos que eso les cuesta miles de dólares a estas empresas y les compromete la operación entera porque volverse a levantar les cuesta mucho. Ese famoso air gap que antes existía, de que la planta estaba desconectada, por ende está segura, ya es un mito que hoy día nos cuesta demasiado. El día de hoy no vamos a estar hablando de un catálogo de productos ni de licencias en como tal, sino que vamos a hablar sobre una arquitectura de defensa y cómo convergen tanto la red IT y la red OT, cómo crear ese muro protegido, digamos, en un perímetro corporativo e integrarlo con una protección industrial que defienda esas maquinarias críticas sin que genere latencia o les detenga la producción. Entonces, con esto quiero darle paso a nuestro arquitecto de ciberseguridad ITOT, Eduardo Aguirre, que nos va a estar compartiendo un poco sobre esta convergencia y los pros, los contras y en el mundo en el que vivimos ahora. Bueno, gracias Gustavo. Muchas gracias a todos por conectarse. Aquí ya estoy viendo la lista de personas y realmente hay algunas conocidas, algunas nuevas. Entonces, para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Eduardo. Yo tengo más de una década acá en la compañía y realmente es bastante interesante la posición en la que nos encontramos en este momento, porque nunca antes habíamos nosotros visto cómo una evolución había hecho que básicamente se integren tanto la parte tecnológica, que ya la venimos nosotros, los que venimos del mundo de TI, pues conocemos realmente todas las necesidades que hay de la parte de acá y la parte operativa. Entonces, pocas veces he visto yo al menos este desafío tan complejo y obviamente eso pues hace que actores, personas que nunca antes en la compañía conversaban, pues hoy en día se sienten a conversar de ese tipo de temas. Entonces, hay, por ejemplo, directores de tecnología, CISOs, gerentes de planta, directores de operaciones, y ellos tradicionalmente siempre se sentaban, perdón, en mesas separadas. Entonces, hoy en día, pues, el negocio los obliga a que ellos tengan que tomar un frente común, lograr tomar unas acciones en conjunto y obviamente hace que tanto estos dos mundos converjan, ¿no? Y por eso, pues, obviamente es un poco la idea de esta charla. Entonces, vamos a hablar de cómo unir estas redes, básicamente, sin comprometer tanto los datos corporativos como la parte de la producción física. Entonces, para arrancar, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la diferencia, ¿no? Cómo nosotros nos podemos diferenciar o cómo nosotros podemos un poco diferenciar qué es lo que nosotros vemos desde el mundo de TI y qué es lo que nosotros vemos desde el mundo de OT. Entonces, para entender esto, lo primero que nosotros debemos de tener muy claro es que siempre hablan idiomas distintos, ¿no? En el mundo de TI, como ustedes pueden ver acá, nuestra prioridad siempre es la confidencialidad. Entonces, en el mundo de TI, nosotros lo que hacemos es protegemos correos, protegemos datos, protegemos propiedad intelectual. Y si obviamente un servidor se cae, bueno, ese es un mal día, ¿no? La gente no pudo enviar correos, de repente se paró la facturación,
pero no es que alguien sale lastimado, no es que perdimos una producción entera, un batch completo de producto, eso no ocurre. En cambio, cuando nos vamos al mundo de OT, ok, cuando ya hablamos de la planta física, obviamente la prioridad cambia y la prioridad absoluta se vuelve la disponibilidad y obviamente la seguridad física. Entonces, ¿qué pasa en el mundo T? Pues si un sistema se detiene, si algo no funciona, no es que se nos perdió un correo o que el correo se encoló o que no salió la factura, como les comentaba. Esto significa que un caldero se sobrecalienta. Esto significa que si perdemos, por ejemplo, una cadena de frío, se nos pierden algunos lotes. Esto significa que en el peor de los casos, por ejemplo, podemos poner en riesgo la vida de los operadores que están en planta o también el medio ambiente, ¿no? Entonces, el impacto obviamente ya es muy diferente porque perdemos producción, dañamos equipo y obviamente podemos poner en riesgo vidas humanas. Por eso es que ustedes ven que acá arriba nosotros estamos hablando de CIA, y aquí Gustavo no ha dicho nada, pero el que me escribe en el chat cuál es la diferencia en este momento, no al final de la charla, ¿no? Y que no le pregunta a ChatGPT, obviamente, cuál es la diferencia entre CIA y AIC, va a tener muy claro, y obviamente vamos a ver un premio, cuál es la diferencia del orden de las cosas que nosotros buscamos a nivel de seguridad, ¿ok? Pero esto qué genera, ¿no? Como volviendo al tema de IT y OT, esto genera que haya un choque, ¿no? Porque obviamente y aquí veo unas personas que van a hacer muy bien lo que les estoy diciendo, porque si viene el de TI, ¿no? Y les dice, no, no, saben que hoy en la noche tienen que instalar un parche de seguridad porque si no, mañana en la mañana me apagan el equipo. Y para los de TI es normal, o sea, hay que instalar un parche, es una seguridad crítica, es una seguridad muy severa, perdón, es una vulnerabilidad muy severa que tenemos que parchar enseguida. Pero si nos viramos al mundo de operaciones y le decimos lo mismo, el de operaciones lo primero que me va a decir es, oye, esa máquina lleva 5 años sin apagarse. Produce más de 1 millón de ítems al día. ¿Sabes qué? Ni la mires. Y esa es la verdad. Ambos tienen razón, pero cada uno tiene razón desde su perspectiva. El de TI, obviamente, porque quiere parchar la vulnerabilidad lo más rápido que pueda. Y el de OT, porque pues su planta viene funcionando, ¿no? Entonces, para poder ir un poco como que alineando los conceptos, nosotros tenemos que empezar a manejar desde el mundo de vista de OT lo que es una superficie de ataque. Entonces, yo quiero que para la gente que es de operaciones acá, ¿no? Los que nos están acompañando en operaciones, vamos a tratar de como que quitar ese mito alrededor que viene mucho de la parte de TI, ¿no? Alrededor de la famosa superficie de ataque. Yo quiero que lo extrapolemos y nos imaginemos en la planta, ¿no? Su planta, pues ustedes tienen seguridad física con guardianía, pues tienen puertas que cuidan para la carga, obviamente hay rejas, conductos de ventilación, no sé si tienen ventanas de repente. Entonces, cada uno de estos puntos, cada una de estas cosas que yo les he mencionado, pues representa una puerta de entrada, ¿ok? Cada uno de estos puntos es un lugar por donde alguien no autorizado podría entrar a la planta. Ahora, si hacemos un símil al mundo de la ciberseguridad, pues siempre la superficie de ataque va a ser exactamente lo mismo que yo les he comentado, pero obviamente en el mundo digital. Cada puerto USB en una estación de control que ustedes tengan, donde alguien pueda conectar un dispositivo, cada enlace a Internet que ustedes tengan, cada VPN que tengan con proveedores para hacer el mantenimiento, cada máquina que tenga un sistema operativo antiguo, porque ahí tienen instaladas sus redes cada... O sea, mientras más conexiones nosotros tenemos, obviamente más puntos tenemos que vigilar, más cosas tenemos que controlar. Entonces, yo he escuchado algunas veces y de manera no tan correcta lo siguiente, ¿no? Es que a mí eso no me pasa porque nosotros estamos en una red totalmente aislada. Nuestra red no tiene salida al Internet. Entonces, este es el famoso mito del air-gap, ¿no? Separado por aire, no hay una conexión física, no hay una manera en que los datos pasen de un ámbito al otro. Pero déjenme decirles algo, o sea, señores, el air-gap está muerto. O sea, el air-gap ya no existe y dejó de existir hace mucho tiempo. ¿Y por qué? Porque sencillamente un técnico de mantenimiento llega con su computadora, ¿ok? Se conecta directamente a un PLC para calibrarlo, pero ustedes no pueden revisar el contenido de cada uno de los computadores que se conecte a ese PLC.
Porque los proveedores, por ejemplo, muchas veces hoy en día están exigiendo, y ya lo hemos visto acá en el país, que ustedes tengan una VPN always on, una VPN siempre activa, sitio a sitio, para ellos poder estar monitoreando sus equipos y que la garantía sea válida. Ahora, peor aún, con el avance de las redes celulares, pues muchos proveedores quieren telemetría a través de canales de comunicación 4G cuando los equipos están en campo. Y esta es la manera en que ellos monitorean, esta es la manera en que ellos están al tanto de que, ya voy a hacer válida la garantía, pero ¿qué hemos visto, no? Para hacer válida la garantía necesito obviamente tener el acceso al diagnóstico, poder descargarme el diagnóstico. Y para poder descargarme el diagnóstico hay que utilizar una herramienta propietaria. Y esta herramienta propietaria la tiene solo el proveedor. Entonces, siempre, siempre, siempre hay alguna razón para que exista una conexión, ¿no? Y obviamente esto sumado a que muchas veces, que es lo típico, es que llevamos en una memoria USB el firmware que vamos a conectar, llevamos en un disco externo algún tipo de información o utilizamos esa memoria para descargar archivos. Entonces, siempre, siempre, siempre hay alguna razón, algún motivo por el cual la gente tiende a permitir que se conecten a la red. Entonces, perdón, antes de avanzar, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, por favor, en el chat, y la contestamos durante el evento, o si no, pues, si nos queda alguna pregunta pendiente, pues la contestamos al final, o si no, lo publicamos de alguna otra manera. Sí, Entonces, en la sección del ujú, Q&A pueden justamente agregar las preguntas y les iremos respondiendo. sí, listo. Dicho esto, entonces déjenme un poco les cuento cómo funcionan este tipo de ataques y cómo obviamente se da un salto, lo que nosotros llamamos movimiento lateral, ok, entre una red y otra, ¿no? Entonces, todo empieza no por la red de operaciones. Puede empezar por una red administrativa, puede empezar por un usuario que nunca en su vida, pues, ingresa físicamente a la planta, y en este caso, pues, hablemos de la persona de finanzas. Entonces, todo empieza un día tranquilo en que la persona de finanzas, pues, recibe un correo electrónico. A esta persona de finanzas, pues, el área de sistemas le ha dado de manera continua charlas de seguridad, capacitaciones, y le ha dicho, valida muy bien antes de dar clic en un correo. Bueno, para nuestra mala suerte, pues esta persona de finanzas recibió un correo muy, muy, muy convincente de una factura atrasada. Era más o menos esta fecha, entonces todo el mundo ya se estaba preparando para el cierre y la persona le da clic. ¿Ok? Descarga la supuesta factura, se da cuenta que no era y listo, cerró el archivo y supuestamente no pasó nada, pero realmente los que estamos en el mundo de TI sabemos que ese simple clic desencadenó que mi red corporativa ya esté comprometida. Entonces, para los que hemos vivido acá, no es que dimos clic y enseguida un servidor se apagó. No, pasa algún tiempo, el atacante va conociendo nuestra red, va navegando, va buscando, tratando de encontrar activos que comprometer, en este caso lo que nosotros llamamos las joyas de la corona, y definitivamente él no va a hacer nada hasta que ya tenga bien mapeada la red, entienda dónde atacar y dónde puede, o los puntos donde obviamente va a infligir más dolor. Entonces pasa un tiempo, el atacante descubre que la red de IT y OT está conectada porque hace 2 años atrás, ok, las gerencias dijeron, no, yo necesito ver un dashboard del área de producción y lo necesito ver aquí en mi computadora o necesito tener de alguna manera acceso remoto y estar monitoreando. Entonces, esa conexión se hizo rápido, obviamente, porque era un requerimiento de gerencia. No se evaluaron todos los pros y contras, pues, de establecer esta conexión entre los diferentes ámbitos de la red. Y listo, tenemos un punto que une ambas redes, y es este punto que ya tiene más de 2 años en la red funcionando sin ningún inconveniente que el atacante que entró a través del equipo de finanzas, pues utiliza para llegar a la red operativa. Entonces, una vez que él llega a la red operativa, imaginemos que él compromete una estación de ingeniería, y ahí sí ya despliega el famoso y temido ransomware. Entonces, una vez que despliega el ransomware, pues manda a apagar la pantalla de los operadores, reinicia los equipos y los PLCs, pues los PLCs se quedan a ciegas. Entonces, obviamente, como los PLCs se quedan a ciegas, pues la línea de producción se detiene y
Realmente en ese momento nosotros nos enteramos que toda nuestra red corporativa está comprometida y que esto pasó al mundo operativo y obviamente ya vemos un ataque y realmente esto pues genera todo lo que ya se imaginan, ¿no? Cuando se para una línea de producción. Ahora, súper importante, el atacante no necesitaba conocer ni entender de motores, ni entender de actuadores, ni entender de PLCs, ni de válvulas, nada. Él sencillamente fue y atacó lo que él conoce muy bien, que es la estación de monitoreo o la estación de ingeniería o la estación donde trabajan las personas que hacen los arquitectos, ¿no? Que desarrollan pues todo la programación que luego se envía a los PLCs. Y ya tenemos pues toda una planta paralizada, toda la empresa comprometida y ya conocerán el dolor de cabeza que esto genera. Entonces, para evitar esto, ok, para evitar esto, nosotros necesitamos, lo primero que necesitamos es ordenarnos un poco, ¿no? Y en el mundo industrial, este orden se lo conoce como el modelo de Purdue. ¿Ok? Imaginen este modelo es una pirámide, un edificio, como ustedes lo quieran poner, y en cada uno de los pisos, en cada uno de los niveles, pues nosotros vamos a ir asignando una función estricta. ¿Ok? En el nivel cero, que es el nivel más bajo, el que está acá en la parte de un color amarillo-naranja, ustedes van a ver dónde están los equipos, donde realmente están los equipos, la capa, o sea, los equipos que actúan, ¿no? Las válvulas, los motores, los relés, actuadores, lo que ustedes quieran. Y sobre esto está, en esto está en el modelo uno, perdón, el modelo cero y el modelo uno por lo general. En el nivel 2 ya tenemos obviamente las interfaces humano-máquina, que son las que se controlan, los PLCs, que son realmente los que envían la señal o los que envían pues la información. Y esto realmente el modelo es un poco más grande, pero para fines prácticos lo estamos resumiendo. En el modelo, en la capa 3 pues ustedes tienen todo lo que es la gestión de las operaciones, todas las personas que operan la planta, y en la capa 4 y la capa 5 que ya es una parte de arriba, ya tenemos nuestra red IT, ¿no? Donde está el ERP, donde está el sistema financiero, donde está el correo electrónico, el acceso al Internet, toda la red corporativa está acá. Entonces, si algo yo quiero que se lleven de esta charla, ¿no? Es que la regla de oro del modelo, nunca se saltan las capas, nunca se saltan los niveles. Siempre tienen que ir en ese orden y siempre tienen que ir entre cada uno de los niveles, nosotros vamos estableciendo puntos de control para que alguien que esté en el nivel de acá no pase directamente al nivel inferior y ocasione lo que nos ocasionó en el caso que les contamos en la diapositiva anterior. Ahora, algo realmente crítico y que nosotros hemos aprendido por la experiencia que tenemos en esta área es, no se puede proteger lo que no se ve. Así de sencillo. Si ustedes quieren empezar y nos dicen, bueno, Eduardo, ¿cómo empezaríamos? Pues lo primero es, vamos a hacer un inventario real y un inventario idealmente que sea dinámico. ¿Ok? Entonces, en este inventario, pues nosotros vamos a ver, de alguna manera, vamos a tener claridad, ¿no? De, ok, tenemos X cantidad de equipos, X cantidad de dispositivos dentro de la planta, tenemos X cantidad de computadores que se encuentran en la red crítica, tenemos X cantidad de, inclusive cámaras, access points, cualquier elemento que toque la red. Y obviamente la idea es que nosotros tenemos, cuando una vez que descubramos todo eso, nosotros vamos al siguiente paso. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, ok, de cada uno de esos elementos que nosotros hemos descubierto, vamos viendo si tienen vulnerabilidades conocidas, si tienen, por ejemplo, puertos abiertos, si tienen carpetas compartidas, si hablamos del caso de computadores, cualquier cosa que tengan, cualquier tipo de información que expongan a la red. Ahora, lo importante, y esto es para obviamente las personas que venimos del mundo de TI y donde debemos ser muy, muy, muy cuidadosos, es que no podemos utilizar herramientas de escaneo agresivo. Esto al principio yo no lo comprendí, pero ya obviamente con experiencia ya fuimos entendiendo que no podemos utilizar un escaneo activo. Siempre en la red OT debe ser un escaneo pasivo. ¿Y por qué? Ok, porque los equipos, los PLC sobre todo, los equipos que están a nivel de la planta, son equipos cuya capacidad de cómputo es muy, muy, muy reducida. Esos equipos tienen
procesamiento específico para realizar la tarea, no tienen para más. Entonces, si bien pueden respondernos un ping, no quiere decir que si le mandamos un ping y le empezamos a escanear toditos los puertos, pues el equipo va a responder. Podemos, durante este proceso de escaneo activo, generar un problema en la planta. Entonces, siempre la visibilidad en la red OT debe ser pasiva. Debemos poner un elemento en la red que esté escuchando el tráfico y que de esa escucha, pues él vaya generando un mapa y lo ideal es sin inyectar un solo paquete adicional a la red, ¿no? Para poder hacer este inventario de forma segura. Una vez que ya más o menos conocemos, otra cosa que tenemos que tener en cuenta también es que nosotros sí o sí vamos a tener que lograr de alguna manera que estas dos redes, la red tanto de IT como la red de OT, conversen de una forma segura, porque el negocio va a seguir necesitando ser ágil. El negocio va a seguir necesitando tener sus informes, va a seguir necesitando tener visibilidad, data en tiempo real, analítica. Entonces nosotros siempre vamos a tener que proveer de alguna manera de que estas dos áreas intercambien información de una manera segura. Y la respuesta técnica para eso es, creamos una DMZ industrial, una red desmilitarizada, como lo conocemos en el mundo de TI, que se va a ubicar entre el nivel 3 de la red OT y obviamente ya el nivel 4, donde nosotros tenemos pues ya el equipo que está administrando la planta. Esta red va a actuar como una esclusa en un puerto, ¿no? Si un barco quiere pasar a otro lado, pues entra en esclusa, se cierran las compuertas, el barco o la información hace lo que tenga que hacer, se abre la otra compuerta y pasa. De igual manera. Entonces, ¿cómo trabajaría esto? Pues básicamente nosotros de alguna manera hacemos que la información del área de OT se deposite dentro de la esclusa, cerramos esta puerta y luego viene la red de IT, a esa información y obtiene su reporte. De esta manera nosotros evitamos que haya una conexión directa entre las dos redes. Si bien la información está pasando a través de un salto, nosotros evitamos que esa conexión sea primero una conexión permanente y segundo que sea una conexión obviamente que alguien pues pueda de alguna manera utilizarla para llegar al otro lado. Y así pues logramos que el negocio pues tenga o mantenga la agilidad que estaba buscando sin perder un enfoque en seguridad. Ahora, justamente esa es la idea, ¿no? De lo siguiente, es seguridad, obviamente, sin detener la producción. Para nosotros poder vigilar esta exclusa que les comento en el ejemplo, nosotros instalamos firewalls industriales, ¿ok? Equipos que realizan inspección o sistemas de prevención de intrusos, los famosos IPS, que los conocemos muy a fondo acá en el área de IT. ¿Cuál es la diferencia? ¿Y por qué es sumamente importante este mensaje para el equipo de operaciones? Como les comentaba al comienzo de la charla, durante o desde el enfoque del mundo de TI y durante un ataque, lo que nosotros esperamos es que este tipo de elementos bloqueen de manera automática una conexión, así sea sospechosa. Yo prefiero bloquearla y después habilitarla. Pero cuando hablamos de un control de seguridad para el mundo de OT, hablamos de algo totalmente distinto, un enfoque diametralmente opuesto. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros en vez de poner al equipo en modo de prevención, modo de bloqueo, lo ponemos en modo de detección. Primero escuchamos, entendemos lo que está ocurriendo, vemos cómo se comporta la red, generamos alertas y luego ya de algunos meses, cuando ya hemos llegado a un nivel de madurez y conocemos todo el tráfico legítimo de la red, ahí sí obviamente nos sentamos con el equipo de la planta, el equipo de IT, y decimos, bueno, ya tenemos generado todo este levantamiento de información, conocemos lo que ocurre casa adentro, conocemos cuál es el tráfico legítimo, listo, ahora sí podemos poner el equipo en modo bloqueo, en modo de prevención y únicamente para las firmas que pues nosotros ya sabemos que debemos utilizar o cuáles son las firmas específicas para proteger nuestros equipos. Ahí aplicamos el famoso virtual patching para el mundo de TI. Entonces, de esta manera nosotros, ¿qué logramos? Mitigar al máximo el riesgo de que se dé un falso positivo y que obviamente este falso positivo pues le detenga la línea, detenga el equipo.
Entonces, este tipo de cambios en el momento de realizar el diseño, pues nos permite obviamente que nosotros logremos una resiliencia operativa y que no obviamente seamos el elemento dentro de pues la cadena que genera una par. Entonces, con esta pequeña resumen, pues realmente lo que nosotros les queremos decir y básicamente el mensaje que les quiero dejar es que la convergencia pues entre ambas redes no es opcional. ¿Ok? La convergencia entre ambas redes tiene que darse de alguna manera y ese es el camino hacia tener una industria inteligente, ¿no? Pero es muy difícil conectar el mundo corporativo, que digamos que es el mundo del siglo XXI, con sistemas que están pues en el siglo pasado, muchos de esos pues son sistemas legacy del siglo XX, sin que nosotros pongamos a alguien, un interlocutor por medio, ¿no? Alguien que realice la traducción. Entonces, la seguridad aquí, el mensaje es que la seguridad de OT no se trata pues de apagar la planta para hacerla segura, no se trata de tomar medidas extremas pues en pro de seguridad, ¿no? La idea es colaborar. IT tecnología, pues aporta todo el conocimiento que tiene sobre ciberseguridad, sobre arquitectura, operaciones, obviamente conoce el proceso físico, conoce cuál es el negocio real, perdón, el riesgo real para el negocio. Ellos aportan toda esta información y la idea es colaborar, ¿no? Lograr tener un diseño bastante resiliente, pero que a su vez sea seguro. Ahora, hay marcos, ya existen marcos como el que ustedes ven aquí, el ICSA. Este marco pues ya tiene muchas mejores prácticas, muchas normas, ya se han establecido este tipo de procesos de seguridad. Y esto es interesante, ¿no? Porque cuando ya nosotros empezamos a hablar del tema de normas y empezamos a hacer un proceso de levantamiento de información y un proceso de análisis, hay una cosa que dentro de las normas, y nos pasó hace poco en un proyecto, es el tema de la seguridad física. Entonces, ya dentro de estas conversaciones, cuando hablamos de seguridad, nosotros también tenemos que tener en cuenta la seguridad física. No puede ser que hagamos todo un diseño súper seguro, súper resiliente y de repente el atacante pueda ir a abrir un gabinete, conectar un cable a un switch y listo, ya llegó a la red. Entonces, eso también, por ejemplo, lo contemplan este tipo de normas, ¿no? Para que, obviamente, basados en el modelo de Purdue que les mostré, pues ustedes puedan lograr estar en una organización realmente productiva, conectada, pues, y que tenga, pues, un buen nivel de resiliencia, que inclusive pueda operar a ciegas. Eso es parte de los procesos que nosotros preparamos acá, que ustedes puedan operar a ciegas en el peor de los escenarios y que obviamente la producción no, nunca pare. Entonces, si esto de acá les parece como que este pequeño abrebocas les parece interesante, creen que este puede ser un camino, pues, que ustedes necesiten transitar, ¿no? Para volver a su planta más segura, pues, encantados de conversar con ustedes y cualquier, pues, pregunta o respuesta, pues, que tengan, encantados, abrimos, inclusive si necesitamos el micrófono para que ustedes puedan, pues, hacer sus consultas. Muchísimas gracias, Eduardo. No sé si tenga alguna pregunta la audiencia. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta respecto? Veo a Tanya Ruano. Sí, Puedes abrir el micrófono. no, va a tener que escribir la pregunta justamente en el Q&A. Mm. Tanya, si nos escuchó y nos puede escribir la pregunta. No, creo que no nos está escuchando o está escribiendo la pregunta todavía.
Sí, démosle unos minutos hasta que Mm, nos cree la pregunta. Yo sí. sí quería hacerte una consulta, Eduardo, Ujú, de lo que acabas de conversar. Eh, Hablaste de justamente cómo personas que antes o cargos que antes no conversaban entre sí o se sentaban en la misma mesa, ahora tienen que hacerlo. Hablaste del modelo de Purdue, las normas internacionales que ahora justamente exigen no solamente la parte de seguridad industrial a nivel de tecnologías, digamos, sino también la seguridad física. Eh, y la pregunta que yo tengo es, imaginémonos un escenario crítico, que bueno, pues la realidad es que creo que en la región estamos experimentando eso bastante. Entonces, imaginémonos que en un caso de ransomware, digamos que entra a través del correo corporativo. Tú mencionaste, por ejemplo, área financiera al inicio. Podemos ir al área financiera o administrativa. Entonces, digamos que a través de esa área, o por un correo que llegó, justamente tenemos un ataque de ransomware en la organización. ¿Qué tan rápido o de qué manera el atacante puede tomar, por ejemplo, un control de un PLC, de un HMI, ventilación, etcétera, o de tener sistemas automatizados en una planta industrial, ya que sabemos que la mayor parte de plantas en el mundo ahora quiere llevar esa automatización por temas de eficiencia, pero eso trae riesgos. En un caso de ransomware, qué tan rápido y de qué manera un atacante puede tomar, digamos, el control de cualquier tipo de equipo en mi planta? La respuesta varía, Gustavo. La respuesta varía dependiendo del escenario. Lo que sí nosotros sabemos a ciencia cierta es que una vez que el atacante ingresó al sistema, no ataca enseguida, o sea, no toma acciones en contra del objetivo de manera inmediata. Siempre hay un proceso de exploración de la red, siempre hay un proceso donde él trata de moverse entre los elementos que tenemos dentro de nuestra red. Hay una etapa donde muchas veces se trata de exfiltrar información, sacar datos de la organización, y todo eso toma su tiempo, ¿no? Hablamos, puede tomar tranquilamente unos 2 meses, unos 70 días. Ese es más o menos un tiempo promedio que se maneja en industria. O sea, siempre hemos escuchado que la gente nos indica que entre el momento de la infección inicial y el momento en que se da ya el cifrado o ya cuando se le quite el acceso al usuario, a su equipo, a su información, pasan unos 70, 90 días, hablamos más o menos de un rango de tiempo que varía. Entonces, es durante esta etapa que nosotros, durante esta etapa que el atacante está dentro de nuestra red, y obviamente haciendo, pues moviéndose a través de la misma, que ellos pueden llegar hacia la red industrial. Ahora, hay casos en donde si el atacante pues se da cuenta que logró llegar a una red eh, y cruzando con información que conoce de la persona a la que está atacando, este tiempo se podría acelerar en el sentido de que tú podrías estar, por ejemplo, si se dieron cuenta que estamos hablando de una empresa de plásticos, ¿no? Y donde sabemos que parar el horno es tirar mucha materia prima a la basura por por la naturaleza del proceso de la industria del plástico, pues eso se puede acelerar, ¿no? Porque finalmente lo que hace el atacante es bloquearnos las estaciones, perdemos el control, perdemos la gestión y obviamente muchas empresas van a pagar mucho dinero por el tema, o sea, por restablecer este tipo de máquinas, lo que sea que el atacante haya logrado llegarnos. También vemos esto que se da bastante en centros donde, o hace poco se supo acá en el país de una empresa de logística que fue atacada. Y obviamente cuando uno ataca una empresa de logística, pues la cadena de frío es una de las cosas que más tiene que cuidar la empresa logística. Entonces, si un atacante pues detecta esto, que está atacando una empresa del sector logístico, pues y detecta cómo llegar a los controles de la cadena de frío, pues estoy seguro que el tiempo entre la infección inicial y que el atacante ya se contacte con nosotros, pues va a ser mucho menor. Ahora, quiero que recuerden algo.
puede ser que un atacante llegue porque está haciendo un estudio, ¿no? Y dice, bueno, yo quiero atacar a tecnología avanzada por A, B, C, Z motivo. Y empiece a hacernos una campaña de ingeniería social. O puede ser que un correo nos llegó por cosas de la vida y el atacante utiliza esto como puerta de entrada. Entonces, hay diferentes maneras de ver esto, pero realmente lo importante acá es que se lleven el mensaje de que desde el momento de la infección inicial hasta el momento que ya el atacante nos genera daño, ya ha pasado algún tiempo y se han dado algunas cosas por detrás. Entonces, digamos, ya estamos un poco tarde cuando el atacante ya nos tocó la puerta Ya a decir, cuando ya el equipo está cifrado, definitivamente ya estamos tarde. Ya cuando perdimos claro, el acceso al computador, ya es muy tarde para responder. O sea, ya toda la etapa donde podríamos haber hecho algo ya pasó. Entonces ahí realmente entramos en una situación de vamos a contener el daño, vamos a tratar de entender qué tan extenso es este daño y obviamente reparar, remediar o volver a iniciar. perfecto, perfecto. Ya Ujú. veo que Tania nos pudo escribir justamente su pregunta, nos hace la consulta. Ustedes tienen una marca de IDS para la convergencia, asumiría que ahí va el tema de IPS. Y ahí sí, Eduardo un poco les puede explicar entre una cosa es el tema de IPS y otra cosa es justamente esa convergencia OT que se utiliza, digamos, otro tipo de tecnología. A ver, la respuesta es sí, sí tenemos equipos especializados en esto. Nosotros entendimos algún tiempo atrás que no es lo mismo un firewall para la red IT que un equipo que proteja la red OT. En la red OT siempre se hablan de protocolos antiguos. Muchos de estos protocolos, cuando fueron creados, pues no tenían el concepto de seguridad en mente, no tenían una manera de autenticarse. Para los que no vienen del mundo de TI, esto quiere decir que no tenían ni user ni password, sino que cualquier persona que se conecte al equipo, pues ya podía ingresar. Este tipo de tecnologías tampoco iba cifrado. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona que esté conectada a la red puede escuchar el tráfico y entender qué es lo que están conversando dos personas que estén dentro de la red. Y este equipo obviamente tampoco estaba pensado en generar un tipo de auditorías. Sencillamente era una válvula que tenía una conexión a la red, no un elemento que está on, off o que está reportando algún tipo de parámetro. Entonces, este tipo de protocolos, como les decía, que no tienen autenticación, que no están cifrados, son realmente bastante antiguos y siguen corriendo hasta la actualidad porque de hecho funcionan muy bien. Por ejemplo, tenemos Modbus, el más popular es Modbus, ¿ya? Entonces, necesitamos un equipo que entienda este tipo de diferencias entre el tráfico que vamos a ver en la red IT, el famoso HTTP, HTTPS y todo eso, y el tráfico que vamos a ver en una red OT, que es lo que les estaba contando. Y otra cosa bastante importante es que dentro del tráfico de OT, también nosotros tenemos que entender que hay dos tipos de acciones, ¿no? Leer, que está bien, o sea, todo el mundo puede hacer una consulta y entender el valor que el equipo está reportando. Pero otra cosa es escribir al equipo. ¿Ok? Otra cosa es que yo le mande a actualizar los parámetros al equipo, le mande a actualizar los límites en el cual la bomba tiene que iniciar. Entonces, hemos visto, por ejemplo, casos de ataques donde se modifique el límite inferior en una bomba para que la bomba funcione aunque en el tanque no haya agua. Y todos conocemos que si en el tanque no hay agua, pues la bomba se quema. Entonces, ese tipo de cosas es bastante importante entender. Y sí, al momento estamos trabajando con TX1. Ellos se especializan en entornos de seguridad OT y con ellos pues hemos realizado ya algunos trabajos y ellos sí nos dan la información que nosotros necesitamos y sí logramos tener la visibilidad dentro del protocolo que obviamente no tenemos con un equipo de un firewall que viene del mundo de IT. Otra cosa interesante para complementar ahí es que en el mundo de OT, nosotros la manera en que trabajamos de modo transparente, ¿ok? En línea, porque algunos casos, y nos pasó esto con unos equipos Siemens, tienen que estar inclusive dentro de la misma red, ¿no? Dentro del mismo dominio de broadcast. Entonces, si nosotros ponemos un equipo en medio que haga lo que normalmente haría un firewall, pues la comunicación no se va a dar. Entonces, en el mundo de OT, los requisitos son bastante distintos al mundo de IT
Y sí, ya hemos visto pues algunas de estas necesidades de la red OT, pues que uno cuando venimos de la red IT, pues no, ni idea, no nos parece como que muy básico porque efectivamente son equipos que tienen muchos años ya funcionando. Perfecto, Tania. Entonces, con eso le respondimos su consulta. No veo que haya más preguntas. Ujú. Si nadie más tiene preguntas, un par de minutitos, ¿no? Ahí alguien lanzó una, me parece. Ah, ya, chévere. Listo, listo, Tania. Gracias a usted. Entonces, con esto queremos agradecerles a todos por su participación el día de hoy. Esperamos que el mensaje haya sido claro. Y justamente los estaremos contactando para poder conversar más a detalle, profundizar un poco más en estos conceptos que seguramente para muchos ahora les cae justamente en su mesa. Justamente son gerentes de TI, CISOs, etcétera, y caen con ahora me tengo que también preocupar justamente por el tema de seguridad OT y a lo mejor no tengo la idea de por dónde ir o qué tipo de herramientas tengo que utilizar, entonces los estaremos contactando justamente para poder conversar con mayor detalle y así poder irlos ayudando. Así que con eso, muchísimas gracias a todos por su participación, gracias Eduardo por la presentación y estaremos conversando, ¿no? Listo, muchísimas gracias a todos. Cualquier duda ya saben, ahí nos pueden escribir. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Chao, chao.